Y en otra entrevista de digestión de las internacionales que vamos sumando, pero sobre todo de la de gente que nos puede bajar la teoría a la realidad y sobre todo darnos herramientas de implementación inmediata, es que el destino, un curso con gente de Londres y una capacitación virtual me puso en una dinámica con una persona que me pareció muy interesante. Primero, pues se llama Robert, y Roberto ya tenemos tocayo, digo, ya empezamos bien, pero que tiene esta faceta de estar en otro país, en otra realidad, con algunos problemas que se parecen y otros que pueden ser distintos, pero sobre todo con una pasión que la transmite en sus encuentros, con sus alumnos y en su empresa. Él es emprendedor, es director del Centro de Emprendimientos Universitarios de la UNIMED, de la Universidad Metropolitana de Venezuela, y aparte tiene su propia empresa automotriz, así que es una persona de gestión, de implementación y también de la academia, así que gracias Robert Veiga por esta entrevista con Digestión, un placer haber concretado este encuentro. Oye, gracias, qué bonito que la vida nos encuentra con personas como tú y esta oportunidad de conversar, además aprovechando la globalización y la tecnología que nos permite tener mucho más cerca pues realidades de dos países y de sociedades. Exactamente, y eso creo que lo que te vi en las redes, cómo motivas a los jóvenes, haces casi la misma situación que se puede ver acá en los ideatón o estas cuestiones donde se junta gente a hacer pitcheos, que es como explicar su idea y evaluarlo, pero desde afuera uno puede pensar que en Venezuela no tienen espacio para el emprendedor o para la economía del privado. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo trabajas el espíritu emprendedor eh, y el miedo y la preocupación que puede estar dando vuelta o la propensión de caer en la queja diciendo, Robert, acá no se puede? Bueno, yo creo que ahí lo que tenemos que comenzar a hablar, Roberto, es de una gran etiqueta que tiene el emprendimiento a nivel mundial y viene de cuando nació. Cuando nació, pues no se sabía mucho y estaba atado solamente a abrir empresas, a abrir iniciativas económicas que con el tiempo se han ido como profundizando en esa lista de cosas que debe tener un emprendimiento. Pero hoy ya prácticamente se habla de emprendimiento y lo hace Babson College, que es el número 1 del mundo en este tema, como habilidades humanas. Imagínate a dónde vamos con esto. Okay. Es decir, hablar, primero que eso lo ata primero a una persona, que seguramente vamos a hablar de eso en la conversación, pero después que hablar de emprendimiento es hablar de habilidades humanas. Ya las grandes empresas del mundo le dan a sus empleados términos de emprendimiento, porque ¿qué realmente define un emprendedor? Pues una persona que de los obstáculos ve soluciones, de los problemas busca solucionarlos siempre, que trabaja con poco presupuesto, porque esa es una realidad que hay mundial. Lo más común, o vamos a decir lo común, es que el emprendedor arranque con poco dinero y que además esa solución tenga un impacto creativo o innovador en el tiempo. Entonces, para lograr eso hay unas habilidades humanas que podemos mencionar, pero todo el mundo hoy, grandes instituciones en el mundo de avanzada en educación, dan emprendimiento a todos sus alumnos desde el colegio, porque al final estás desarrollando es una mentalidad que justamente donde hay problemas busca soluciones. Entonces, realidades como los países latinos que están cada vez agarrando más fuerza en temas de emprendimiento versus otros países que tienen otras facilidades, más bien para mí, y siempre lo digo, lo que necesita realmente un emprendedor es encontrar un problema. Donde hay un problema, puede haber una solución y en esa solución es donde se destaca el emprendedor y crea emprendimiento. Estamos hablando con Robert Vega, que es director del Centro de Emprendedores de UNIMED, pero aparte es coach ontológico y habló de las personas. Y si yo te preguntara con tu experiencia, ¿qué cosa hace distinto a un emprendedor? ¿Qué cosa que cuando habla contigo decís, le faltaría desarrollar esta habilidad que si no la tiene, no va a llegar por más que la idea sea buena, porque a veces se enamoran de la idea y hay que ponerle el cuerpo y el corazón? ¿Qué has detectado en tu experiencia?
Y para mí esto cada vez se vuelve un valor menos mencionado y más importante para emprendedores y para cualquier colaborador dentro de una empresa, y es humildad. Humilde. Cuando tienes la humildad, puedes entender que quizás lo que planteaste no es lo correcto, que tienes que cambiarlo, pivotearlo, para hablar en términos de emprendimiento, que tienes que trabajar con equipo, que tú no tienes por qué saberlo todo. Y bueno, la humildad te lleva a explorar otras cosas, porque si tú no te crees que tienes la solución correcta, comienzas humildemente a estudiar, explorar, buscar nuevos caminos. La humildad yo la asocio con las personas inquietas. No hablo de la humildad que te baja, que digamos es una gran etiqueta que tenemos sobre todo en los países latinos, sino la humildad como ser humano de entender que realmente no tenemos la solución a todo. Bien, y ahí dijiste un término, pivotear, que para el que no es del rubro, pivotear es ir a validar en ciertos entornos si la idea es tan buena como te parece cuando estás encerrado en tu escritorio. Pero suele pasar, no sé cómo ha sido tu experiencia con clientes tuyos, que a veces se cuenta la idea en los lugares equivocados, entonces en esos lugares vuelve con más miedo, le empiezan a decir te parece, y también eso suele ser como que a los pocos metros ya cae el entusiasmo, ¿no? Es que nos ha hecho mucho daño en las películas. Vemos el emprendedor que salió y nos cuentan un pedacito, entonces en media hora ese emprendedor salió y vino un millonario, le puso millones de dólares y creció. Y eso está muy alejado de la realidad. El emprendedor arranca con un paso muy pequeño que pueda validar cosas, probar, preguntarle a ese cliente, a esa sociedad, al mercado, y entonces con eso volver. Entonces es muy interesante porque a pesar de que tu idea es muy grande, yo siempre le digo en mis talleres a los alumnos que es como cuando uno conoce el amor. Entonces uno se enamora, lleva un tiempo a enamorarse, pero quizás esa persona del principio te deslumbró y tú no le vas a decir para casarte una vez. Primero le invitas al cine, después la llevas a comer y vas conociendo cosas y validas cosas y con esto puedo vivir y con esto no. Igual pasa con el emprendimiento, solamente que nos han hecho creer que tienen una idea que va a revolucionar el mundo y tengo millones de dólares porque alguien la descubrió y me vuelvo de la noche a la mañana. Y eso es totalmente errado. La verdad que es muy poco probable que eso pase y cada vez es menos probable, Roberto, porque la verdad es que cada vez es muy difícil encontrar, o sea, la innovación en el mundo se puso como en una curva muy vertical, muy cuesta arriba. Digamos que ha pasado en el mundo que antes no existía la vacuna para el COVID. Tiene que ser una cosa, los celulares van cambiando y la tecnología ahorita con la IA se aceleró un poco, pero la verdad no ha habido algo como que haya cambiado el planeta entero. Bien. El internet. Bien. Si uno tuviera que pensar, uno piensa en los emprendimientos de acuerdo a los problemas y los dolores, y cada economía tiene sus dolores, ¿no? Los emprendimientos que te tocan ver, ¿van referidos puntualmente hacia que tienen, apuntando a la internacionalización, o por las barreras que puede llegar a tener el país, buscan más a la sustitución de importaciones y aprovechar la micro? ¿O hay cuestiones, como nos pasa a todos, de escuchar tecnología y desarrollos tecnológicos? ¿Por dónde, qué te toca ver? Yo creo que hay mucho de local y yo lo aplaudo. Creo que es un buen comienzo por lo que hablamos antes. Primero valida, y es muy común que arranques con problemas que tienes cercanos o que estás viviendo tú, porque además eso te apasionaría más resolverlo. Y luego... ¿Se te ocurren algunos? Si quieres en el medio ir contándome alguno que te haya tocado conocer, alguna idea que te hayan... Sí, claro, en Venezuela hay muchísimas historias. En Venezuela, con el tema, por ejemplo, del cash, del efectivo, no existe, o sea, es prácticamente nulo desde hace muchos años por el tema inflacionario. Pues bueno, pagar hasta el estacionamiento se volvía una tortura, no había vuelto, teníamos control cambiario, es decir, había como... hay un gran ejemplo aquí, hay una aplicación que se llama Pago Directo, donde tú pagas el estacionamiento simplemente desde tu móvil, cargando desde el banco. Entonces eso eliminó el cash para el estacionamiento, que digamos es algo que a nivel mundial sigue usándose de manera
pero ellos nunca empezaron a internacionalizarse. Ahora lo están pensando porque se dan cuenta que esto pasa en todas partes del mundo. Hoy en Europa tú pagas el estacionamiento en una máquina y tienes que poner monedas. Qué comodidad que... Es más, esto funciona increíble, Roberto. Tú llegas a la puerta del estacionamiento donde está no sé cómo le llaman allá, pero el balancín. Sí, Sacas tu móvil, le das un botón, se abre. En el 80% de los centros comerciales o estacionamientos públicos, esto funciona hoy aquí. Entonces, fíjate tú, está atacando un problema de pago de algo que todo el mundo usamos a través de algo que todo el mundo tenemos en la mano, y viene de un problema local. Y yo creo que así pasó todo. Facebook nació por un problema de comunicación entre fraternidades en una universidad. Hoy maneja la comunicación de las redes sociales del mundo. Yo creo que además, para mí es el camino. Eso sí, ese inversionista tienes que ver cuál es esa vuelta que le vas a dar, y seguramente es a través del ingrediente tecnología que te permitirá llevarlo a otros mercados. Porque si es algo artesanal, que es muy local, ya ahí para mí deja de ser un emprendimiento y se convierte en una iniciativa económica, que es muy válida. Okay. Esa es otra cosa. No todo el mundo tiene que querer ser emprendedor. Y no es la única manera de ganar dinero o tener éxito en la vida. En el mundo las economías se manejan desde lo más bajo y mueven mucho dinero en ese renglón bajo a través de comercio informal, comercio uno a uno, compra-venta. Y tú puedes decidir ser un grandísimo comerciante y ganar mucha plata y mantener tu familia siendo comerciante. Ahora bien, claro, para ser emprendedor tienes que ser escalable. Te hago una consulta a ver si lo podemos vincular. En pandemia, acá se dio mucho gente que se dedicó a cocinar para vender. No sé, acá se puso de moda algo que se llamaba la masa madre, que era una masa que fermentaba lento y se digería mejor. Entonces salían pizzas de masa madre, panes de masa madre, focaccia, y le empezaron a hacer sándwich. Allá, sé que la arepa es como lo que más... ¿El emprendimiento gastronómico también es lo que te viene muy seguido? ¿Gente que quiere emprender o quedó atado a emprendimientos de ese tipo? Claro, sí, sigue siendo. Hoy tenemos una métrica en la universidad, levantamos data cada 3 meses en más de 2.000 hogares a través de una alianza que tenemos con una empresa que se llama Atenas Consultores, que hace estudios de mercado. Logramos una alianza para hacer preguntas sobre emprendimiento, y a través de estas métricas, más del 40% de los emprendimientos tienen que ver con temas gastronómicos. Ahí habría que entonces profundizar y entender, hago un pan de masa madre, hago una torta. Para mí eso no es un emprendedor, es un comerciante, una persona que tiene una habilidad para cocinar. Ahora bien, si esa persona que hace ese pan de masa madre creó una marca, está atacando un problema local porque hay una cantidad de personas en una zona específica que no estaba atendida con esto. Tiene una diferenciación en la manera como lo entrega, en la manera como lo empaca, en el sabor, en algo. Puedes hacer la solicitud a través de diferentes plataformas, o está creando una web app que te permite customizar tu propio pan de masa madre. Esto lo convierte en emprendedor. Ahora, si vende pan de masa madre como venden otros y se diferencia por precio, por servicio solamente, es un comerciante para mí. No es lo mismo, saber cocinar bien que tener una buena idea de negocio, de emprendimiento. Okay. Estamos hablando con Robert Vega, que es director del Centro de Emprendedorismo de UNIMED, de la Universidad Metropolitana de Venezuela, y aparte es consultor, pero entiendo que estás ahora en la capital, ¿cierto? Estás... Caracas. En Caracas. ¿Conoces el interior? Yo estoy grabando ahora desde Córdoba, Argentina, que no es la capital de Argentina, es una ciudad grande. ¿Existe esta brecha entre capital e interior? ¿Lo que es negocio en el interior o emprender desde el interior es más difícil que emprender desde la capital? ¿Te ha tocado ver esas realidades? A ver, sí existe diferencia y es abismal. Hoy en Caracas no vivimos algunas penas que viven muchas personas del interior. Estamos hablando de cortes de luz de varias horas, de servicios básicos como el agua. En Caracas sucede en muchas zonas, pero no en todas. Eso sí, también hace que la población aquí sea mucho más densa.
Ahora, yo no sé, yo no me atrevería a decir si es más fácil o difícil porque también hay más desventajas, hay más competencia en Caracas. Cualquier idea que tú tengas seguramente ya está más desarrollada. En el interior, pues quizás eres el único, eres un océano azul para ese mercado. Pero lo que sí es cierto es que tienes otras dificultades. Entonces, bueno, es cambiar unas por otras. Yo lo que invito siempre es a que las pongas en las manos. Estamos jugando póker, el póker del emprendimiento, y esas son las cartas que te tocaron. En Caracas te tocan unas, en el interior otras. Igual pasará allá en Buenos Aires o cualquier otra ciudad. Bien, dabas la referencia de océano azul y océano rojo, que tiene que ver con aquellos océanos donde no están saturados de otros pescaditos y uno puede trabajar tranquilo y hacer espacio, y en otros lugares está muy saturado, como está pasando acá, por ejemplo, con la movilidad y el Uber, que de repente el Uber pasa a ser en esta parte como la salida laboral del que no encuentra, agarra y sale, y entonces eso va depredándose. Pero te pregunto, ¿existe por la ubicación que tiene Venezuela, ¿no? Están al medio del mundo. Nosotros estamos muy hacia abajo, al sur tenemos la Antártida, que ahí no tenemos mucho comercio para hacer. Al frente tenemos África. Ustedes tienen muchas salidas, si bien, contame cómo está el comercio internacional, aparte de exportar petróleo, si tienen alguna exportación que salen, y ahí qué oportunidades se les dan. Ustedes son generalmente proveedores para el lado de Colombia, para el lado de México, porque después hablaremos de lo que es el venezolano como profesional, ¿no? Yo te puedo contar ciertas cosas, pero lo que es Claro. comercio en términos de producto desde Venezuela al mundo, ¿hacia dónde se va la venta? Bueno, históricamente siempre el petróleo ha sido como el producto número uno y sus algunos derivados, pero en los últimos años, a pesar de que era muy complicado por el tema de control cambiario, que era lo que realmente limitaba, tú pues cobras aquí en una moneda local, no tienes acceso a unas monedas internacionales, eso con los años se fue flexibilizando, como todos los ciclos que tenemos estos países latinos, con temas de este tipo regulatorios en finanzas. Pero hoy Venezuela exporta camarones tiene un nivel de exportación de camarones muy alto, bananas, cambures, como les llamamos aquí, algunas otras frutas, entiendo que también, bueno, algunos otros materiales asociados a minerales, hierro, algunas cosas, pero eso se ha debilitado mucho por el tema de las industrias básicas, están bastante afectadas. Y luego, la verdad es que no hay muchas otras cosas de exportación. Cacao sí es como impresionante, creo que estamos en el segundo o tercer lugar del mundo, porque además el cacao venezolano tiene unas peculiaridades por donde se produce, que está en zonas cerca de playa, tiene la mayor potencialidad para sacar chocolate. Como bien se sabe, somos una tierra bendita. Tendríamos que cruzarnos en algún lugar de la región. Ojalá haya una instancia presencial en el curso que estemos haciendo y yo puedo intercambiar Malbec, algún asado, y tú caes con el postre. Exacto. Pero, ron, aquí sacamos muchísimo ron. Ah, sí, ese es muy famoso. Pero, ¿sabes por qué te decía? Porque todos los que hemos tenido la suerte de cruzarnos con profesionales venezolanos, el nivel de formación y el don de gente, y no solo profesionales, como saben, la diáspora venezolana ha sido muy importante, y eso nos ha generado, no te quiero hacer hablar de este tema porque no es la idea, pero es como una red comercial y de validación que tiene Venezuela en el mundo. Es imposible no pensar que esos venezolanos no están pensando en hacer negocios como puente, porque ya se han ganado cierta legitimación, es gente respetada en el lugar donde están. ¿Se piensa desde ese lugar, esto que les tocó por cuestiones ajenas al comercio, como una posibilidad? Mira, yo creo que no, yo creo que ahora se comienza a hablar, lo escucho mucho más, fuimos muy pocos los que nos quedamos, la verdad, no muy pocos en nivel de número,
porque evidentemente la población sigue creciendo, pero digo, o sea, hay generaciones como la mía, que digamos, estábamos jóvenes, que era el momento más común de emigrar, que fueron los que emigró, que ahora tienen mi edad y como tú dices, están en una edad productiva afuera, pero mi generación, una generación que sigue, prácticamente nos quedamos sin amigos muchos, pero te estoy hablando que se fueron y familia. Entonces hoy sí se comienza a hablar de eso y hay como unos movimientos gremiales a nivel de gremios, de federaciones, de asociaciones, donde se está buscando herramientas para poder articular a esos venezolanos que están afuera, o que están produciendo o que quieren productos, porque con una nueva apertura o perspectiva sí se puede comenzar a hablar de esto. Pero hasta hace poco no, yo creo que estábamos muy distraídos atacando los problemas y sobreviviendo, para poder pensar en ni siquiera, no teníamos ni siquiera para atender la demanda local como para pensar en lo que estaba pasando afuera. Y los de afuera estaban instalándose y creando esa red en aquel otro lugar. Tampoco tenía mucho sentido que pensaran en los de aquí. Sí, yo lo leía mientras pensaba en la entrevista contigo, qué linda oportunidad que se les abre desde ahí, ¿no? Del venezolano establecido, que conoce, que ya porque tiene una estructura armada en el lugar de destino, va a encontrar la forma de volver y de, por ejemplo, expandir el cacao venezolano, que no tuve gusto de cruzármelo en el camino. Así que... Tanto es así, Roberto, y esto es normal. Las malas noticias siempre yo digo que tienen como una sombra el doble de grande, entonces van cubriendo muchas otras. Y la verdad es que hoy en Venezuela, bueno, durante mucho tiempo también existieron buenas noticias, es decir, se estaban haciendo cosas para eso, para poder crecer, para poder aguantar, y cosas muy innovadoras, porque cuanto más difícil es el camino, pues bueno, más te fuerza, o fuerza un poco la innovación. Hoy a mí me pasa, y por eso agradezco también, y ni lo pensé cuando me dijiste, no lo grabamos por agenda, pero me parece valiosísimo poder tener un contacto y poder hablar de lo que está pasando de bueno, ¿sí? Y es como un empeño en mis redes sociales y en la cantidad de cosas que muestro, y la gente a veces afuera perdió ese contacto y también la situación, se quedan como pegados en la situación de cuando salieron y me dicen, bueno, es que tú ves todo lo bueno. No, digo, no, yo estoy mostrando lo bueno, también están pasando unas cosas malas, pero las cosas malas ya te enterarás por otro lado. En mi caso yo te voy a mostrar lo que está pasando bien y es bueno, es buscar perspectivas. Estamos hablando con Robert Veiga, que es director del Centro de Emprendedores de Universidad Metropolitana de Venezuela, pero aparte es consultor, es CEO y estamos abusando de su tiempo, pero se me ocurre, para no quedar solamente en el emprendedor, ¿qué pasa con los de tu generación que se quedaron, que pierden la empresa? Acá está pasando que a veces en la empresa familiar, el fundador, se le estira mucho la posibilidad de retirarse, porque no encuentra una segunda generación que le vaya a agarrar el cargo, o como está armado la empresa, o que las corporaciones no están preparadas para cobijar a las nuevas generaciones, entonces de repente se les estira el proceso y nunca se hacen ricos. O sea, emprendieron y siguen peleando como emprendedores. ¿Te pasa, ocurre, están en otro movimiento? ¿Cómo lo ves? No, sí ocurre. Bueno, me tocaste un tema que me encanta, aparte del emprendimiento, que tiene que ver con empresas familiares. Yo cuando comencé a dar clases de ese tema, es un mundo, es un universo, es como el Artemis 2 que está pasando ahorita, pero en temas de empresa. Históricamente, pues definitivamente las crisis más grandes de las empresas familiares están en el cambio generacional por varias razones. Uno, porque además una empresa que mantenía una o dos familias ahora tiene que mantener a 4 hermanos o a 7 primos, ¿no? Entonces, si tú no creces la empresa, si la empresa no crece, bueno, el mismo presupuesto se va a tener que dividir en menos y entonces no todo el mundo está contento. Entonces, siempre los crecimientos de las empresas familiares tienen que ver con emprendimiento interno, o como se conoce, intraemprendimiento.
es qué tiene que hacer la empresa de innovador para comenzar a crecer o en otras líneas de negocios o en negocios similares, paralelos, lo que sea. Eso en Venezuela se dificultó el doble porque definitivamente hubo una generación o dos generaciones que se fueron. Era impensable, el futuro era demasiado oscuro, no había la certidumbre como para quedarse. Entonces lo que le tocó a personas como yo es mantener las empresas al mínimo. Lo mío es una empresa familiar y por eso entonces yo comencé a dar clases, comencé a ser consultor, comencé a hacer otras cosas, ya que no podía generar estos fondos dentro de la empresa, pues para poder aguantar la empresa pensando en que pronto viene una otra generación o ver qué pasa, porque también era implanteable dejarla después de tantos años de mi familia es española, ¿no? Para mí era quizás la última opción, después de tantos años de trabajo, irme y dejar la empresa. Pues bueno, ¿qué más puedo hacer para solventar ese tema económico? Yo también emprendí muchas veces, fallé unos, otros fueron exitosos, hoy ya no existen porque esto se activó de nuevo. Entonces qué bonito porque el tema que me estás preguntando justo tiene que ver con intraemprendimiento dentro de las empresas. Y es pensar que la innovación es realmente la manera como una empresa puede crecer. Clarísimo. Bueno, Robert, excedido ya en el tiempo, con la idea de que esto se va a poder repetir, agradecerte por la honestidad profesional, por el entusiasmo, por esta cuestión de compartir desde el lugar donde a cada uno nos toca esta pasión por hacer negocios, por estar en la lucha. Nadie dice que es fácil, pero tampoco nadie dice que es feo. De alguna forma uno se entusiasma saliendo a darlo vuelta, a buscarle la forma, y la verdad tenerte en este espacio realza el espacio, y creo que muchos de los conceptos que diste pueden ser inspiradores para aquel que está en el camión haciendo el reparto para su empresa y no se anima a emprender para hacer logística, o tiene una empresa familiar y se da cuenta que a lo mejor el paso no es tirarle la empresa, sino hacer que el hijo emprenda. Y todas esas cosas siempre nutren, porque este espacio se creó como un espacio para dar ideas y generar ideas. Así que Robert Veiga, coach ontológico, director del Centro de Emprendimiento de la Universidad Metropolitana de Venezuela, y aparte de todo eso le pone cuerpo a su empresa automotriz. Él vende autos nuevos y usados, así que sabe lo que es tratar con clientes y escuchar sus dramas y hacer que confíen. Muchísimas gracias por tomarte este tiempo para Digestión Contenidos, y acá queda el espacio abierto para lo que necesites. A ti, Roberto, de verdad, muchísimas gracias por permitirme hablarle a esas personas que te escuchan, tu increíble trabajo, espacio. Un gusto compartir contigo las conversas, las pocas oportunidades han sido valiosas. Decirle a esas personas que nos escuchan que sí, hoy tienen algo comercial, que den el primer paso, que se atrevan en corto, que validen, que vuelvan a hacerlo, porque que escuchen mucho al cliente, y allí está el elemento que los puede diferenciar y convertirlos en emprendedores. Así que, bueno, todo lo que yo pueda aportar, también a través de mis redes sociales, @rob de Robert, _NOW, Rob_Now, y pues siempre dispuesto a conversar contigo. Gracias por tu labor. Perfecto. Muchísimas gracias, y seguimos con muchísimo más Digestión.